Clave número 17. El conocimiento de sí mismo. Las 7 etapas de realización. A fin de esclarecer y unir convenientemente algunos de los conocimientos expuestos en estas claves, dividiremos en esta oportunidad el camino espiritual en 7 etapas consecutivas de realización. Separarse de sí mismo, recordarse a sí mismo, observarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, aceptarse a sí mismo, dominarse a sí mismo, encontrarse a sí mismo. 1. Separarse de sí mismo, o romper la identificación, tema que profundizamos en la clave número 7, la identificación. Para que la persona logre el conocimiento de sí misma, es necesario que existan 2 personas en sí mismo, una que conozca y otra que va a ser conocida. El que conoce es el ser espiritual, la verdad de lo que somos, el despierto, la parte esencial a la que hemos llamado el yo volitivo o iniciado. El que va a ser conocido es el yo psicológico, la personalidad, el dormido, el programa o parte animal mecánica que existe en nosotros. Este es el motivo por el cual todo verdadero camino de evolución espiritual comienza siempre cuando la persona siente la existencia de 2 seres en sí misma, uno que toma el papel de espectador y el otro que asume el de actor en este teatro de la vida. 2. Recordarse a sí mismo, o ser conscientes de nosotros mismos, tema que profundizamos también en la clave número 7. Definimos la identificación como un fenómeno mental que consiste en la pérdida momentánea, total o gradual del yo esencial o noción de la propia identidad. La verdadera identidad del individuo como tal desaparece y se disuelve entonces en su personalidad o yo psicológico. Recordarse a sí mismo es recordarse como yo esencial, es decir, recuperar la noción de la propia identidad. El arte de retener el yo es lo más importante en el proceso del despertar, ya que esta es la única forma de llegar a ser conscientes de nosotros mismos. Si el yo esencial no llega a ser el centro obligado de todo cuanto nos ocurra, la vida se torna irreal, porque lo que está sucediendo le pasa a otro, no a uno mismo. Recordarse a sí mismo como yo consiste en lograr mantener en la memoria el hecho de que hay que despertar, y para esto es necesario practicar el acondicionamiento vigílico que expusimos en la clave número 8, memoria del despertar. 3. Observarse a sí mismo. Cuando la persona logra dividirse en 2 y se recuerda a sí misma como yo, puede comenzar a observarse a sí misma desde su parte espiritual. El ser humano generalmente se ignora a sí mismo en forma casi total, ya que el único conocimiento que logra es el de los retratos de sí que han usurpado al ser real en su contacto con la vida. Un retrato es una cosa artificial a la que tomamos como si fuera nuestra propia persona, y, sin embargo, no es más que una imagen que nos forjamos de nosotros mismos. La observación de sí mismo comienza siempre por percibir la propia mecanicidad, por hacer consciente las mañas de la bestia, a fin de desarticular gradualmente el propio programa, tema que profundizamos debidamente en la clave N15, desarticular el programa. Los seres humanos están muy satisfechos con su mecanicidad, no porque la consideren mecanicidad, sino porque la ven como si fuese inteligente y consciente. Repiten así las mismas palabras una y otra vez, sienten las mismas emociones y hacen las mismas cosas. Los mismos eventos siempre los trastornan, experimentan las mismas simpatías y antipatías contra las mismas personas, o sienten los mismos prejuicios, y por más que aparentan exteriormente ser otra cosa, si pudiéramos profundizar en su mundo interno, encontraríamos que tales personas hace ya mucho tiempo que han cristalizado en sus pautas habituales de conducta. 4. Conocerse a sí mismo. Cuando el hermetista ha logrado la capacidad para observarse a sí mismo,
comienza a acumular cierta información que constituye el primer peldaño del conocimiento de sí mismo, o conocimiento del propio mundo interno. Todos los seres humanos viven en dos mundos al mismo tiempo. Uno es este mundo material y tangible al cual se tiene acceso a través de los 5 sentidos y donde se encuentra todo cuanto existe físicamente en nuestro alrededor. El otro es nuestro mundo interno, que está compuesto por los pensamientos, fantasías, emociones, temores, deseos y, en general, por todo cuanto la persona puede sentir en un momento dado. Estas reacciones se producen muchas veces de manera primordialmente inconsciente, sin que el individuo llegue a percatarse de qué es lo que ocurre dentro de sí. Por este motivo, generalmente no alcanza a darse cuenta de cuáles son las motivaciones de su conducta, ni a comprender el significado del impacto que producen los diversos acontecimientos de su vida cotidiana. Este mundo interno, a diferencia del otro, es secreto, sellado y particular de cada ser humano. No es posible mirar en el mundo interno de otro. Solamente uno mismo tiene acceso a su propia realidad interior. Nadie puede saber qué está pensando o sintiendo otra persona, en ningún caso. En este propio mundo interno, en el que los seres humanos no tienen control alguno, comienza toda verdadera realización espiritual. Las escuelas de iniciación hermética tienen los conocimientos que permiten preparar al discípulo para una aventura muy especial, un viaje en su mundo interno hasta lo más profundo de sí mismo, puesto que solamente la luz de la propia conciencia puede alumbrar y descubrir aquello que se encuentra oculto en lo más recóndito del inconsciente. En la segunda parte del desarrollo de esta clave, analizaremos algunos lugares de este mundo interno que hemos llamado las celdas de tortura. 5. Aceptarse a sí mismo. Este viaje singular en el propio mundo interno lleva al estudiante a conocer aquellos aspectos de sí mismo prácticamente ignorados hasta ese entonces. Vanidad, orgullo, ambición, agresividad, codicia, envidia, inercia y muchas cosas más comienzan a aparecer gradualmente a medida que alumbra con la luz de la conciencia. Se ve entonces enfrentado a dos posibilidades: aceptarse a sí mismo tal como se va descubriendo o no hacerlo. Es difícil reconocer que uno es orgulloso o vanidoso, por ejemplo, y es más fácil rechazar o disfrazar aquello usando para esto alguno de los mecanismos de defensa de la personalidad, clave número 13, como la represión, la negación, la proyección, la racionalización o los topes. Si finalmente se decide a aceptarse a sí mismo tal como se va encontrando, se verá a su vez enfrentado a dos posibilidades: resignarse o luchar. Resignarse es aceptarse a sí mismo en forma pasiva, sin hacer esfuerzo alguno por cambiar. Es llegar al convencimiento de que uno es así, que Dios lo hizo así. ¿Y qué le vamos a hacer? Luchar es aceptarse a sí mismo para cambiar, para mejorar aquello, y es, por lo tanto, totalmente activo. Solamente si la persona se acepta a sí misma tal cual es, para poder cambiar, podrá llegar a dominarse a sí misma. 6. El dominio de sí mismo, o la conquista del propio universo. Una vez que el estudiante conoce y acepta sus propios defectos, comienza una lucha sin cuartel consigo mismo para llegar a ser consciente y dominar hasta la última de sus vibraciones. 7. El encuentro consigo mismo. Lograr elevarse por sobre los mecanismos de la personalidad, las estructuras de la programación y las mañas de la bestia permite al estudiante trascender sus esquemas, conquistarse a sí mismo y llegar a lo más profundo de su mundo interno. ¿Qué hay más allá del propio programa? Uno mismo, el propio yo superior o espíritu inmortal, lo que somos en realidad, aquello en lo cual reside el juicio interno,
tema que profundizaremos al exponer la última clave. El camino para encontrarnos con nosotros mismos pasa entonces obligadamente por el conocimiento profundo de nuestro propio mundo interno. Aplicando el principio de correspondencia, podemos afirmar que, así como es en el mundo externo, así es en el mundo interno. Existen en el mundo externo lugares tranquilos y seguros, que tienen su correspondencia en el mundo interno con lugares de serenidad, amor y felicidad. También existen en el mundo externo lugares negativos, barrios de mala fama o celdas en las cuales han torturado gente hasta matarlas, y que tienen su correspondencia en el mundo interno con aquellos estados de angustia, desesperación, dudas, odio, resentimientos, etc. Si una persona es atacada en un barrio de mala fama en este mundo externo, la gente suele preguntarse, ¿por qué habrá ido allá? ¿Por qué recorre calles tan peligrosas y frecuenta a gente tan temible? En todo instante de nuestra vida estamos pensando y sintiendo algo. Luego, en todo momento estamos en algún lugar de nuestro mundo interno, y existe la posibilidad de ser atacado por esos seres bestiales que habitan en ciertos barrios de esta comarca psicológica. Todos los ángeles y demonios que podrían existir ya están en este exorbitante mundo interno, este enorme territorio psicológico lleno de vericuetos, peligros y sorpresas, poblado por seres inconcebibles. Existen ciertos lugares o espacios psicológicos tremendamente negativos en nuestro mundo interno que la persona acostumbra a visitar. En cualquier instante en que está solo, es arrastrado compulsivamente y, muchas veces, en forma subconsciente por alguno de estos estados negativos que lo preocupan obsesivamente, lo angustian y lo hacen sufrir. A fin de hacer conscientes estos procesos que se experimentan en lo profundo de sí mismo, hemos detectado 13 lugares psicológicos negativos que hemos denominado celdas de tortura, verdaderas prisiones que existen en nuestro convulsionado mundo interno, donde somos encarcelados psicológicamente en cualquier momento y obligados a sufrir. El motivo de sacrificarnos, poniendo en descubierto ante nosotros mismos estas celdas de tortura psicológica, es lograr desprendernos gradualmente del sufrimiento que nos causan, alumbrándolas con la luz de la conciencia y enfrentándolas con la verdadera voluntad que proviene de nuestro yo volitivo. Esto es lo que significa realmente esa verdad fundamental que el señor Gurdjieff repetía tan a menudo en sus enseñanzas. El primer sacrificio que debe hacer el estudiante es desprenderse de sus propios sufrimientos. El ser humano vive así toda su existencia preso en alguna de estas celdas de tortura, y, por lo general, cuando logra abandonar una celda, lo hace solamente para ingresar automáticamente en otra. Sin embargo, existe una forma de salir de la prisión, y el secreto está contenido entre líneas en estas 22 claves del despertar. Es un extraño secreto, del mismo modo que la prisión es una extraña prisión, porque no está compuesta de muros de piedra, barrotes de hierro, ni guardias uniformados. Analizaremos a continuación las siguientes celdas de tortura que se ubican en algún lugar de nuestro conflictivo y contradictorio mundo interno. Arrepentimientos, quejas e injusticias, sentimientos de culpabilidad, consideración interna, antipatías y desprecios, contradicciones, recuerdos negativos, autoindulgencia, críticas, timidez, celos de pareja, pesimismo. Cuando una persona es arrastrada subconscientemente a uno de estos lugares psicológicos de tortura en su mundo interno, lo invade de inmediato un profundo malestar, que aumenta a medida que transcurre el tiempo, una sensación de monotonía y una especie de cansancio interior o frustración a cuyo alrededor giran sus pensamientos. De esta forma, podemos ponernos tristes, de mal genio,
hastiados, miedosos, desconfiados o dudosos, sin que haya sucedido nada especial, incluso sin siquiera estar pensando en ello. Cada uno de estos conflictos internos que existen en las celdas de tortura en nuestro mundo psicológico ha formado, en el plano energético, un ente astral, una especie de vampiro que vive en esa celda y que obliga a la persona a ingresar y permanecer allí a fin de alimentarse de la energía electromagnética que proyecta a través de su centro emocional cuando se preocupa, se pone negativa, se angustia o sufre. De esta forma, una persona es arrastrada compulsivamente en su mundo interno hacia alguno de estos lugares de sufrimiento por estos seres invisibles que necesitan alimentarse de su energía magnética, obligándola a experimentar resentimientos, arrepentimientos, quejas, sentimientos de injusticia, etc., que la pondrán negativa y la harán expeler, en el plano energético, grandes cantidades de magnetismo, con el cual se alimentan estos vampiros. Las celdas de tortura. Celda número 1. Los resentimientos. Este lugar psicológico es muy común a todos los seres humanos, ya que, por lo general, vivimos resentidos con algún familiar, con un amigo o sencillamente con la suerte o la calidad del argumento que nos tocó vivir. Hay gente que guarda resentimientos con sus padres, por ejemplo, y, a pesar de que estos hayan fallecido hace ya mucho tiempo, siguen alimentando un recuerdo negativo con respecto a su actuación, unido al sentimiento de que algo les deben y que son culpables de tales o cuales cosas. Jamás han logrado comprenderlos, ni menos perdonarlos, y en cualquier instante son arrastrados en su mundo interno a esta celda de tortura a sufrir y a alimentar, de esta forma, al ente magnético que allí vive, que tratará por todos los medios de revivir en su imaginación escenas relacionadas con dichos resentimientos a fin de obligarlo a sufrir. Dijimos anteriormente que era necesario destruir estas celdas una por una, lo que equivale a desprenderse de los propios sufrimientos, para lo cual seguiremos un método aplicable a todas las celdas, con ligeras variantes adicionales. Lo primero que debemos hacer en este caso es investigar profundamente en nuestro mundo interno cuáles son los resentimientos que existen. ¿Tenemos algún resentimiento con nuestros padres? ¿Existe algo que no hemos podido perdonar a nuestra pareja, a un hermano, a un hijo, a un amigo? Es necesario alumbrar con la luz de la conciencia cada una de estas posibles situaciones que pueden causarnos conflictos internos y que hasta este momento han pasado desapercibidas y que pueden, por lo tanto, de forma inconsciente, hacernos sufrir en esta celda. El segundo paso consiste en intentar, por todos los medios posibles, comprender la conducta hacia nosotros de esa persona que nos tiene resentidos. ¿No habrá actuado así por ignorancia? ¿No habrá actuado compelida por su programa? ¿No habrá pensado equivocadamente que aquello era lo mejor para nosotros y sin ninguna mala intención? ¿Y cómo podríamos asegurar ahora si no fue lo mejor? Si logramos comprender la actuación de quien nos tiene resentidos, habremos realizado un proceso de empatía, es decir, de ponernos en el lugar de la otra persona, proceso que permite comenzar con el tercer paso, que consiste en aceptar a la otra persona tal cual es, y no como nosotros deseamos que sea. Así como la gente se sueña a sí misma, sueña también a las otras personas, a los padres, a sus hijos, a la pareja. De aquí nacen precisamente los resentimientos, al no responder las otras personas de acuerdo a las expectativas que viven en nuestros sueños, sino realmente como son. Solamente si hemos aceptado a la otra persona como es, estamos en condiciones de aplicar el último paso definitivo para terminar para siempre con cualquier resentimiento que nos haga sufrir. Perdonar todos los sentimientos que se refieren a lo que nos debe la gente y a que no debemos nada a los demás,
tienen consecuencias directas en lograr terminar con los resentimientos. Solo es posible destruir para siempre esta celda de tortura si somos capaces de saldar cuentas con los demás. La oración fundamental del cristianismo lo dice explícitamente: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentimiento de que a uno le deben algo pone fin a cualquier avance espiritual. Más aún, las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento deben hacernos meditar profundamente en esta recomendación del Maestro: perdonar al enemigo. ¿Cómo alguien podría llegar a perdonar a un enemigo si ni siquiera es capaz de perdonar a su propio Padre? Es absolutamente necesario perdonar desde lo profundo de nosotros mismos a cualquier persona que nos haya agraviado por cualquier motivo. Para facilitar este perdón, podemos emplear lo que en análisis transaccional se llama la técnica de la silla, que consiste en lo siguiente: a una hora de silencio en su casa, aíslese en su pieza, coloque 2 sillas, una frente a la otra, y ocupe una de ellas. A continuación, concéntrese profundamente en la persona que desee perdonar e imagine que está sentada frente a usted. Luego, inicie un diálogo diciéndole a esta persona cuán agraviado está, de qué cosas le culpa y cuánto daño le causó su conducta. Exprese sus sentimientos de viva voz, controlando en todo instante su estado emocional, y luego analice con suma atención lo que usted imagine que la otra persona habría respondido. A continuación, intente perdonarle para siempre. Celda número 2. Los arrepentimientos. También es un lugar psicológico muy común, ya que por lo general las personas se arrepienten de muchas cosas que han hecho o que han dejado de hacer en un momento dado. Es frecuente escuchar exclamaciones como estas: si no hubiera hecho tal cosa, si no hubiera atravesado la calle por esa esquina, si no me hubiera casado con X, si hubiera vendido mi propiedad antes de que bajaran los precios, y así hasta el infinito. La gente se arrepiente de un gran porcentaje de sus acciones en la vida. La sabiduría hermética precisamente nos hace notar la locura del ser humano al pensar que las cosas podrían haber sido diferentes de como son. El hecho de que exista un destino o gran argumento que Dios escribió para cada ser humano significa exactamente que las cosas son, han sucedido y seguirán pasando de la única forma posible, es decir, tal como están escritas. No existen 2 o más formas de hacer algo, hay una sola, y esa es la forma en que se hizo. Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, por muy traumática y atemorizante que parezca, no es otra cosa que los esfuerzos de la maestra vida por enseñarnos una lección. Cuando aprendemos dicha lección, la prueba se desinfla de inmediato, puesto que toda dificultad aparece ex profeso para que aprendamos algo. El arrepentimiento no arregla absolutamente nada, al contrario, gasta el poder magnético personal o capacidad para hacer cosas, al arrastrarnos compulsivamente a esta celda de tortura, donde el ente magnético que allí habita tratará de actuar en nuestra imaginación, buscando la forma de hundirnos en la angustia de los arrepentimientos a fin de alimentarse de nuestro sufrimiento. Es muy importante alumbrar con la luz de la conciencia esta celda, poniendo claro ante nosotros mismos de qué cosas nos arrepentimos. Para ello, es conveniente hacer una lista de arrepentimientos y anotar conjuntamente las otras posibilidades que tuvimos al decidir. A continuación, es necesario convencerse profundamente de que la lección que la maestra vida quería entregarnos venía implícita en aquello que sucedió, puesto que no existen 2 formas de que algo suceda, sino una sola, es decir, tal como sucedió. Si una sola cosa hubiese podido suceder en forma diferente, significa que toda la vida podría suceder de manera distinta. Por lo tanto, no existiría orden ni destino alguno.
Si algo hubiese sucedido en forma diferente, los resultados finales habrían sido de todas maneras los mismos. Celda. Número 3. Las quejas e injusticias. Esta es una de las celdas que más devitalizan energéticamente a la persona, absorbiéndole grandes cantidades de poder magnético, especialmente cuando las quejas se rumian continuamente en el cerebro, haciendo de la persona un amargado de por vida. A esta rumia mental, el señor Gurdjieff la llamaba el diálogo interno, que es en realidad un monólogo que prosigue en una persona en todo momento, y que no se expresa exteriormente, puesto que se refiere a un estado psicológico interior. A fin de poner en descubierto de qué nos quejamos a nivel interno, es muy importante detectar claramente en nosotros el diálogo interno. Existe un diálogo interno consciente y otro mecánico. El diálogo interno es consciente cuando la persona conversa consigo misma en forma deliberada, dándose cuenta, dirigiendo el centro del pensamiento, controlando la atención y enfocando el diálogo hacia un trabajo útil, es decir, hacia una actividad mental dirigida a un fin determinado, con el propósito de obtener un resultado preciso. El diálogo interno es mecánico cuando la persona se ve arrastrada a conversar consigo misma. No existe deliberación alguna y no se da cuenta de este proceso, el cual se realiza en forma subconsciente, convirtiéndose en un hábito. En el diálogo interno mecánico, no existe control alguno sobre la atención ni sobre la dirección del centro del pensamiento, y es lo absolutamente contrario a una útil actividad mental. El diálogo interior mecánico es siempre negativo por su carácter y muy difícil de detener. Lo primero que debe hacerse es lograr detectarlo por medio de una atenta observación de sí mismo. Para ello, guíese por lo siguiente. A. Observe que el diálogo interior es en realidad un monólogo. Dese cuenta exactamente de qué dice el monólogo. B. Observe que gran parte de la charla interior está conectada con la autojustificación, es decir, con el intento de ponerse a sí mismo en buena situación, de tener razón. C. Observe qué es lo que inicia en usted un diálogo interior mecánico. D. Observe si sus diálogos interiores lo ponen triste o negativo. E. Observe si sus diálogos interiores lo ponen negativo hacia otras personas. F. Observe una cadena de diálogo interior que comenzó automáticamente en usted. G. Analice y trate de comprender el origen de algún diálogo interno. H. Observe qué diálogos internos se repiten más a menudo. I. Observe si su diálogo interno se refiere a que usted se siente abandonado, injustamente tratado, que no tuvo una buena oportunidad, que los demás o la vida le deben algo, que es incomprendido o que es la figura central de un mundo maravilloso. J. Observe que los yoes más negativos que ha detectado en su personalidad se presentan cuando usted está solo. K. Observe cómo algunos yoes negativos le hablan sin palabras o con palabras que se olvidan de inmediato, y usted puede volverse negativo sin que haya sucedido nada, sin siquiera estar pensando en ello. L. Observe si, a través de su diálogo interno, acostumbra a mentirse a sí mismo para no hacer frente a lo que en realidad sucede. M. Observe cómo se queja internamente de varias cosas, siempre las mismas, que repite como loro una y otra vez en forma mecánica. A estas repeticiones las llamaremos las quejas de NN, porque se rumian mentalmente como si fueran canciones de moda. Colocaremos a continuación algunos ejemplos de las canciones más comunes que hacen sufrir al ser humano. La canción del incomprendido. Vive quejándose de que su mujer, sus hijos, sus padres, sus amigos, etc., no lo comprenden. Con toda seguridad no se comprende a sí mismo y jamás ha hecho el menor esfuerzo por comprender a los demás,
porque se funde en el poder quejándose inútilmente. La canción del que jamás tuvo una buena oportunidad. Es la queja más común de los simuladores. Personas que creen que quieren una cosa, cuando en su interior están pensando o deseando tener otra. Se aplica también a gente que hace esfuerzos y que, sin embargo, se siente defraudada porque les parece que la vida les debe las cosas que nunca fueron capaces de lograr. Sienten así que deberían ser más felices y muchas veces piensan que las otras personas son más felices y que han tenido las oportunidades que ellos no tuvieron. Sin embargo, no logran percatarse de que las otras personas generalmente piensan lo mismo de ellos y que, si bien no cantan su canción abiertamente, tal vez la cantan secretamente para sí. La canción de que se casaron mal. Esta es una canción muy de moda en este siglo XX, en que los divorcios en todo el mundo están a la orden del día. Muchos se quejan de su matrimonio, pero no hacen ningún esfuerzo por mejorar la relación, aceptarla como es o luchar por terminarla definitivamente. Prefieren quedarse entre dos aguas, sufriendo lo indecible y alimentando así al vampiro que vive en esta celda de tortura. Dice en el Nuevo Testamento que el cielo no es de los tibios, y los tibios son precisamente esas personas que viven alimentando sus quejas sin decidirse a tomar un camino definido. Como se quejan, gastan su poder magnético, y es este poder lo único que puede solucionar definitivamente cualquier problema. La canción de que nadie los aprecia ni los quiere. Es la queja de aquellos que pretenden recibir solamente en la vida, en todo orden de cosas, pero jamás dar. Están convencidos de que han venido a esta tierra a recibir aprecio y amor, pero jamás se han preocupado ni esforzado lo suficiente por entregar, por ayudar a otras personas, por dar lo mejor de sí mismos sin esperar retribución alguna. Las palabras de la Biblia, dad y recibiréis, cobran aquí un profundo significado. La canción de que todos son culpables, menos yo. Esta queja se apoya en un mecanismo de defensa de la personalidad que estudiamos en la clave número 13, llamado la proyección, que consiste en culpar a otras personas de ciertas debilidades que no se quieren admitir en sí mismo. De esta forma, se suele culpar a los demás por faltas cometidas por uno mismo, ya que, como bien lo dice la Biblia, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. La canción de que todo sale mal. Estas son las quejas de esas personas que acostumbran a hacer un balance muy especial de sus vidas, que los lleva a desesperarse y sufrir lo indecible. Hacen una larga lista de todo lo que no tienen y ansían tener, de sus fracasos, frustraciones, enfermedades, temores, pérdidas económicas, sufrimientos recientes o antiguos, peligros que podrían enfrentar, desgracias que podrían ocurrirles a ellos o a sus seres queridos, problemas aparentemente graves y sin solución que estarían enfrentando y, en general, de todos los faltantes para lograr una supuesta felicidad. Sin embargo, en ese balance, ocultan mañosamente todo lo que tienen en ese instante. ¿Por qué hacer un balance destacando únicamente lo que no tenemos y haciendo caso omiso de lo que sí tenemos ahora? No podemos quejarnos de que todo salga mal si en estos mismos momentos, por ejemplo, estamos vivos, tenemos salud, nuestros seres queridos están bien, tenemos un trabajo que nos permite comer y atender nuestras más urgentes necesidades, tenemos inteligencia, estamos juntando poder magnético para mejorar cosas en nuestra vida y tenemos acceso a la sabiduría hermética, que es el premio mayor que un ser humano pudiese obtener, al permitirle llegar a ser más humano, más bondadoso, más virtuoso. Y así, esta lista podría ampliarse para cada caso con innumerables cosas que los quejones no logran vislumbrar siquiera. Son muchas las canciones que se cantan los quejones en el transcurso de sus vidas,
y cada cual debe llegar a detectarlas una a una, a fin de hacerlas conscientes, ponerlas en ridículo y quitarles así su fuerza. Es preciso librarse de las canciones para siempre, expulsarlas de la posición central que ocupan en nuestra vida hasta que canten solamente en escasas ocasiones, sin que logren afectarnos en lo más mínimo. Celda número 4. Sentimientos de culpabilidad. Hay personas que no pueden ser felices en la vida porque están presas cumpliendo una condena en una cárcel por un delito que han cometido. La sociedad las castigó y deben cumplir ese castigo. Sin embargo, existen muchos seres humanos que no pueden ser felices porque están cumpliendo un castigo de por vida que ellos mismos se impusieron, empujados a nivel subconsciente y de forma irracional por un sentimiento de culpabilidad que los angustia. El ser magnético que vive en esta celda de tortura trabaja en la mente de la persona usando para ello la influencia del superyo o censura moral, quien es, en las finales, el que castiga al individuo, haciéndolo sufrir y desplazando así energía magnética. Tal como en el caso de los resentimientos, lo primero que debemos hacer es investigar en nuestro mundo interno si existe algún sentimiento de culpa. A continuación, es necesario responder esta pregunta desde lo más profundo de nosotros mismos. ¿Estamos experimentando la vida en forma natural o limitamos nuestra posible felicidad porque nos tenemos castigados por algo? Si existe algún sentimiento de culpabilidad y si muchas veces no logramos ser felices teniendo todo para hacerlo, significa que es muy posible que estemos cumpliendo un castigo impuesto por nosotros mismos a nivel subconsciente. La solución en este caso es una sola: perdonarnos a nosotros mismos, levantarnos el castigo que nos impusimos para paliar ese sentimiento de culpabilidad, razonando profundamente que el único que impone castigos y otorga premios en la vida es Dios, y que estos premios y castigos configuran el karma de la persona, que se rige por la ley de causa y efecto, uno de los principios herméticos del Kybalion. Castigarse uno mismo es ir en contra de las leyes de la naturaleza y del equilibrio cósmico universal. Perdonarse a sí mismo es saber agradecer lo que Dios nos brinda hoy día, y Él no puede equivocarse. La forma de equilibrar un karma negativo por algo que hayamos hecho mal y que nos causa un sentimiento de culpabilidad no es castigándose a sí mismo, sino reparando, en lo posible, el daño que hayamos causado a esa persona. Y si esto no es posible, haciendo algo por los demás, aprendiendo a dar y a sacrificarse en forma impersonal por el bienestar ajeno. Celda número 5. La consideración interna. Se llama así al hecho de preocuparse en forma obsesiva y angustiosa por el qué dirán, es decir, por lo que los demás piensan o hablan de nosotros y la forma en que nos tratan. Basta que una persona sea mirada mal, le hablen de manera cortante o no le contesten el saludo, posiblemente por distracción, para que ese individuo sea arrastrado a esta celda de tortura a sufrir lo indecible. El señor Gurdjieff explicaba así este proceso de la consideración. En las ocasiones que más prevalecen en su vida, el hombre se identifica con lo que los demás piensan acerca de él, la manera como los otros lo tratan y la actitud del prójimo hacia él. Siempre piensa que las gentes no lo valoran debidamente, que no son lo suficientemente finas y corteses con él. Todo esto lo atormenta, le hace pensar y sospechar, y también le hace desperdiciar una gran cantidad de energía en cavilaciones, en suposiciones, y todo ello desarrolla en él una actitud hostil hacia el prójimo. La forma como alguien lo miró, lo que alguien pensó de él, lo que alguien dijo de él, todo adquiere un tremendo significado en su vida. Muchos escritores, actores, músicos, artistas y políticos, por ejemplo, son personas que están enfermas. ¿De qué sufren?
ante todo, de una exagerada opinión acerca de sí mismos y, finalmente, del mal de la consideración, o sea que siempre están prontos y listos de antemano a ofenderse ante cualquier falta de apreciación o comprensión. Lo opuesto a la consideración interna, y una de las formas de luchar contra ella, es la consideración externa. Veamos cómo lo enseñaba el señor Gurdjieff. La consideración exterior está basada en una relación con los demás por entero diferente de la consideración interior. Es adaptarse a la gente, a su comprensión, a sus exigencias. Un hombre, al considerar exteriormente, hace todo cuanto es necesario para hacer más llevadera la vida de las demás personas y su propia vida. La consideración exterior exige conocer a los hombres, comprender sus gustos, hábitos y supersticiones. Al mismo tiempo, la consideración exterior exige un gran poder sobre sí mismo, un gran dominio de sí. Si un hombre comprende que la otra persona es una máquina como él mismo, se pondrá en su lugar y será capaz de comprender y sentir lo que el otro hombre piensa y siente. Si llega a hacerlo, su trabajo se le hará más fácil. Pero si se acerca a un hombre con sus propias exigencias, no puede obtenerse nada excepto una nueva consideración interior. La consideración exterior equivale a un proceso de empatía, de lograr colocarnos nosotros mismos en el lugar de las otras personas, de entender sus dificultades y limitaciones. En la práctica, es hacer consciente el mecanismo de la personalidad, llamado proyección, dándonos cuenta de que los demás seres humanos son espejos de nosotros mismos, y que lo que tanto nos desagrada y censuramos en los demás vive también en lo profundo de nuestro mundo interno. La consideración externa fracasa de todas maneras si el individuo pretende mostrarse simpático ante otra persona cuando la aborrece en su interior. La consideración externa no es hipocresía, no es hacer obras buenas solamente, sino que es cuestión de actitud interior. Algunas personas que siguen un camino de evolución espiritual se imaginan que, por el hecho de tener conocimientos esotéricos, tienen derecho a no considerar a los demás, sin percatarse de que en el camino hermético, para que un estudiante tenga éxito realmente, necesita 10 veces más consideración externa que en la vida profana, porque solamente la calidad de la consideración externa muestra su verdadero valor como ser humano y el nivel de comprensión alcanzado. Celda número 6. Las antipatías y desprecios. Este es uno de los lugares psicológicos más comunes en el ser humano, ya que siempre nos estamos topando con gente que nos cae mal, que culpamos de tal o cual cosa o que despreciamos por una serie de causas, muchas veces sin fundamento serio alguno. Basta, algunas veces, con cruzarnos con cierta persona para que todos nuestros músculos se pongan inmediatamente en tensión. El sujeto que siente antipatía y desprecio por otras personas generalmente es orgulloso, engreído y prepotente, características predominantes de alguien que tiene una imagen idealizada muy fuerte. Lo primero que debemos hacer en este caso es investigar en nuestro mundo interno a quienes tenemos antipatías o despreciamos de alguna forma. Las antipatías se vencen aplicando más consideración externa, empatizando con los demás, adaptándonos a la gente y haciendo todo lo que esté de nuestra parte para hacer esta vida más llevadera. La técnica de la silla, que expusimos anteriormente, es muy útil para mejorar algunas antipatías rebeldes. El desprecio que sintamos por los demás se supera viviendo en toda su magnitud la experiencia de la propia nadidad que expusimos en la clave número 14, logrando así el propio desinflamiento hasta alcanzar el nivel real que nos corresponde. Celda número 7. Las contradicciones.
Para que la gente pueda comportarse de manera aparentemente inteligente, tiene que mantener disociadas muchas partes de sí misma en su sistema psíquico, porque son partes absolutamente contradictorias, tanto que si el individuo las percibiera no podría actuar de manera inteligente, sino que se le produciría un shock interno. Muchas de esas contradicciones son fáciles de descubrir. Por ejemplo, una persona dice querer algo y hace absolutamente lo contrario. Una persona dice ser muy fraternal, amar mucho a los demás, ser muy buen amigo, y cuando llega el momento, lo único que hace es insultar a la gente de la peor manera o clavarle un cuchillo por la espalda. Las personas están llenas de las contradicciones más terribles. Siempre el sujeto se ve de una manera y actúa de otra, y aún dentro de su mundo interno puede haber 50 o 60 actitudes, ideas, maneras de pensar que están en abierta contradicción unas con las otras, por lo cual el sujeto tiene que mantenerlas en habitaciones separadas y puede así comportarse más o menos inteligentemente. Si el sujeto viera esto, si pudiera mirar hacia adentro y observar estas contradicciones, y si esto fuera brusco, se volvería loco porque se disociaría. Se dividiría su yo de tal manera que perdería su sentido unitario y se percibiría de pronto no como un individuo, sino como muchas partes disociadas. Para evitar esta disociación, precisamente es que existe la personalidad, que actúa como un pegamento artificial de todas esas partes tan contradictorias y disímiles, uniéndolas en un solo ente, para que este ente actúe como individuo, como una persona, como algo unitario. Sin embargo, esta unidad es un fenómeno engañoso. No hay tal unidad, hay partes separadas, y de estas partes separadas surgen las enormes contradicciones del individuo, contradicciones que la persona no advierte, pero sí las advierte en los demás. Entre cada extremo de la contradicción, la personalidad crea ese mecanismo de defensa llamado tope, que estudiamos en la clave número 13. En el ser humano, los topes existen para absorber el impacto de la realidad. La realidad no le gusta a la gente, no la acepta como es, sino que fragua e inventa su propia realidad, su propio mundo. La verdad es que existen tantos mundos como seres humanos hay en la Tierra. Si hay 4.000 millones de seres humanos, hay 4.000 millones de mundos distintos. Cada uno tiene el mundo que ha fraguado y se ha creado a sí mismo. Los topes impiden a la persona percibir la realidad tal como ésta es. De ahí que uno de los requisitos esenciales para llegar a romper el sueño hipnótico que nos impide elevar nuestra conciencia a un nivel superior es derribar los topes. Para cambiar las pautas habituales de conducta, tiene que romper estos topes. El enfrentamiento con estas contradicciones sin respuesta, que se apoyan en los distintos yoes que se apoderan del control de la mente por un rato, lleva al individuo a la confusión, a la angustia y al sufrimiento en esta caótica celda de tortura. La única forma de darle caza a las contradicciones, a fin de equilibrar y armonizar nuestro mundo interno y terminar con las dudas y el sufrimiento, es enfrentando cada contradicción desde nuestro yo volitivo. Este yo tiene la característica fundamental de que no va a cambiar nunca. Es un yo permanente y para toda la vida. Solamente fortaleciendo y desarrollando cada vez más este centro de gravedad estable, llegaremos a tener realmente éxito en esta gran aventura que hemos emprendido en nuestro mundo interno. Celda. Número 8. Recuerdos negativos. Todo hermetista debe convertirse en un maestro en el arte de olvidar lo negativo de su vida pasada. Toda experiencia negativa es usada por la maestra vida para entregar una lección. Una vez aprendida la lección e incorporada la experiencia, debe borrarse aquello, no permitir que se transforme con el tiempo en un peso muerto, en un trauma cuyo recuerdo nos lleve a sufrir y a torturarnos en esta celda.
no solamente las experiencias negativas del pasado pesan anímicamente en nosotros, sino también gran parte de lo que hasta aquí ha sido nuestra vida común y corriente de todos los días. Tras cada uno de nosotros hay un montón de años de una vida errada, sin timón ni dirección alguna. Una vida de indulgencias para sí mismo en todo sentido, sin grandes esfuerzos, con mucha simulación y sin motivaciones poderosas. Una vida con los ojos cerrados a los propios e innumerables errores, sin profundizar ni buscar significado a nada. Una vida en la cual se procuró siempre evitar las verdades desagradables disfrazándolas de mentiras placenteras, justificándose, mintiéndose a sí mismo y culpando a los demás constantemente. Toda esta vida errada e improductiva, conjuntamente con las experiencias negativas, deben borrarse para siempre de la mente. Para poder concentrarse en el instante presente, se debe aprender a desconcentrar primero la mente. El problema de lograr concentrarse en algo reside, en realidad, en la incapacidad del sujeto para desconcentrarse apropiadamente de sus preocupaciones y no dejar lugar en la mente para dar curso a nuevos pensamientos. Muchos secretos se ocultan en esta capacidad de dejar de pensar voluntariamente en algo, lo que conduce a la maestría en el arte de olvidar. Celda. Número 9. La autoindulgencia. Esta es la celda de los cómodos y de los flojos, que sufren profundamente al percatarse de su incapacidad para realizar cosas, producto de la necesidad neurótica de sobarse el lomo y acariciarse a sí mismos cada vez que es necesario realizar un verdadero esfuerzo. Herméticamente, podemos asegurar que la infelicidad del ser humano comienza siempre con el exceso de comodidades, que le permite no exigirse a sí mismo debidamente. La falta de verdaderos esfuerzos sostenidos por periodos largos intoxica a la persona y le roba sus energías en esta celda de la autoindulgencia. Las comodidades y el goce sensual jamás sacian realmente al individuo, solo aumentan su energía masa, pero no lo satisfacen a nivel interno, donde solo queda un vacío cada vez más difícil de llenar. Los autoindulgentes siempre toman el papel de víctimas ante cualquier situación que requiera esforzarse, haciendo notar cuánto trabajan, que arrastran dificultades insuperables, que los tratan mal, etc., y compensan esta situación no exigiéndose y compadeciéndose a sí mismos a cada instante y ante quien quiera escucharlos. La solución consiste en dejar definitivamente de jugar a hacer cosas, en tomar responsabilidades hasta sus últimas consecuencias y en proponerse algo y cumplirlo, aunque en ello se juegue la vida. Los autoindulgentes jamás triunfan en la vida, y el éxito solo corona a aquellos que no miden sus esfuerzos y que saben realmente cómo emplearse a fondo cuando se proponen algo importante. Celda número 10. Las críticas. Esta es una de las celdas más socorridas, ya que nadie está libre de sufrir en un instante dado los efectos de una crítica adversa. Existen dos clases de críticas. Una es la crítica benévola, discreta, constructiva, hecha con amor y humanidad. Y la otra es la crítica ruda, hiriente, malévola y venenosa, que lamentablemente es la más común. Toda persona de naturaleza sensible y de carácter íntegro no puede desentenderse de la crítica adversa ni proceder como si no existiera. Antes bien, ha de hacerle frente en tres campos: el del sentimiento, el de la razón y el de la práctica. Hemos condensado de Git Post el siguiente artículo sobre las críticas. Dominar nuestra reacción emocional es lo que más trabajo nos cuesta. La censura hiere directamente nuestro amor propio. Muy fácil es, por tanto, que despierte en nosotros el resentimiento y la ira.
pero esto solo nos hace más vulnerables, porque al limitarnos a guardar rencor a quienes nos critican, solo conseguimos envenenarnos. Orad por los que os censuran, bendecid a los que os ofenden, aconseja la Biblia. Puede que esto nos parezca absurdo cuando aún nos escuecen los latigazos de inmerecidas censuras. Más tan cierto como asombroso es que el proceder así redunda en alivio de nuestras heridas. Es imposible que, al esforzarnos en orar por quienes nos criticaron, cavilemos simultáneamente en la ofensa que nos infligieron. Otra manera de sosegar nuestros sentimientos frente a la crítica adversa es considerar que a hombres y a mujeres de gran carácter se les ha hecho siempre objeto de censuras. Si hay en nuestra existencia vitalidad alguna, si estamos resueltos a llevar a cabo lo que se debe hacer, y más particularmente, si nos toca señalar nuevos rumbos, nos saldrán al paso la hostilidad y la oposición. Al hombre más excelso que ha habido en el mundo, lo criticaron acerbamente y acabaron por crucificarlo esos contemporáneos suyos, para los que eran intolerables las repercusiones de sus ideas renovadoras. El segundo paso para hacer frente a las censuras es el razonamiento. Tomemos nota de ellas para examinarlas objetivamente. De un gran filósofo contemporáneo es este pensamiento: lo desagradable que digan de nosotros nos deja mucha enseñanza, porque nos hace reflexionar, en tanto que lo bueno que de nosotros digan solo nos deja una pasajera satisfacción. Preguntémonos honradamente si la censura que nos han hecho tiene algún fundamento. Guardémonos de buscar disculpas o justificación a nuestros errores. Por ese camino llegaríamos a agravar lo que ya andaba errado. Si nos viéramos forzados a convenir en que nuestro crítico tiene razón, lo más prudente sería manifestarlo así. Esto bastará por sí solo para hacerle callar. Al fin y al cabo, ¿qué otro camino le queda al crítico una vez que hemos convenido en que tiene la razón? Por otra parte, es asombroso cómo se inclina la gente a ponerse de parte del que es capaz de reconocer su error. Otro modo de proceder conforme a razón es considerar qué autoridad tiene nuestro crítico. ¿Es él una persona respetable y justa en sus juicios? En tal caso, mal haríamos en pasar por alto sus palabras a la ligera. ¿Hay algún motivo para que sienta por nosotros rencor o envidia? De haberlo, quizás podamos pasarlas por alto. Un silencio decoroso es, a veces, la respuesta más adecuada a quien nos calumnia. A veces, sin embargo, si las censuras, además de ser infundadas, son dañinas para nuestra reputación, debemos refutarlas. Pero, al hacerlo, será preferible limitarnos a exponer los hechos, sin buscar el desquite. Hay algo más que debemos tener en cuenta, y es la posibilidad de que lo dicho por nuestro crítico llegue a nuestros oídos corregido y aumentado, porque nunca faltan personas amigas de provocar contiendas, personas siempre listas para echarle leña al fuego. Vamos, le dirán a quien ha sido objeto de censuras, defiéndete. Al hacer frente a las censuras con el razonamiento, se llega a otra conclusión. No es posible, para usted ni para nadie, ser simpático a todo el mundo. Así como hay personas que nos son antipáticas sin motivo alguno, habrá otras en las que despertaremos nosotros instintiva antipatía. Tener presente esta sencilla verdad bastará para que no nos preocupe gran cosa vernos rodeados de cierta impopularidad. ¿Hay algún procedimiento de orden práctico para hacer frente a la crítica adversa? Claro que sí. Tratemos de ayudar a nuestro crítico, porque la crítica es una espada de dos filos, y en más de una ocasión es el filo envenenado el que hiere a quien la esgrime. Así, por ejemplo, la murmuración no pasa de ser una especie de censura motivada por la envidia o inseguridad que siente el murmurador.
Con frecuencia, a las personas mezquinas les parece más fácil tratar de empequeñecer al prójimo que esforzarse en salir de la propia insignificancia. Pero, ¿qué es lo que consiguen? Nadie confía en ellas. A la postre, nadie las cree. Un precepto bíblico nos enseña a devolver bien por mal, y esto no es una mera expresión piadosa, puesto que la bondad es un poder que avasalla a la maldad. La gente que acostumbra a criticar en forma acerba suele ser gente amargada, de ideas confusas, poseída de un falso concepto de su importancia, y que, para disimular la propia incompetencia, no pierde ocasión de hacer hincapié en los defectos ajenos. Lo cristiano, al vernos hostilizados por alguno de nuestros prójimos, será penetrar en los motivos de su enojo, comprender sus causas y esforzarnos por eliminarlas, tanto por nuestro propio bien como por el de nuestro prójimo. Mucho más fácil es criticar que ser correctos, dijo en cierta ocasión Disraeli. Así, siempre abundarán en este mundo los críticos, bien intencionados algunos de ellos, crueles otros. Para defendernos de estos últimos, hemos de aprender a dominar nuestras reacciones emocionales, a adoptar una actitud racional y serena, a esforzarnos sinceramente en ayudar a quienes nos critican a liberarse de su animosidad. En resumidas cuentas, la mejor defensa será nuestro diario comportamiento, consistirá en proceder conforme a elevados principios morales, en tener limpia la conciencia, en llevar una vida que excluya toda necesidad de recurrir al engaño, a la mentira y a la ocultación. Celda. Número 11. La timidez. El tímido es siempre un individuo inhibido, frenado y reprimido, que no logra manifestarse ante sí mismo ni ante los demás. Esto lo lleva a experimentar una vida de sufrimiento al ser arrastrado compulsivamente en cualquier instante a esta celda. Haremos a continuación un exhaustivo análisis para poner en descubierto cuáles son las características del tímido, ya que, si el sujeto comprende cuáles son las raíces de su problema, puede modificar su conducta. Las conductas erróneas son siempre producto de situaciones incomprendidas. El tímido es así porque comprendió o interpretó algo en forma errónea, de una manera adversa o parcial. En este análisis diremos, primeramente, que el tímido siempre es narciso, en el sentido de ser un tipo enamorado de sí mismo, centrado siempre en su propia persona, vanidoso y orgulloso, y con una tremenda consideración interna que lo hace depender en forma total de la opinión ajena. Lo segundo que pondremos en descubierto es que el tímido es siempre agresivo, en el sentido de que ignora a los demás. La gente agresiva no es solamente la que anda diciendo palabrotas o buscando pelear con los demás, sino que puede ser sencillamente quien ignora y no pone oídos a lo que le dicen los demás. El tímido llega a ser tan agresivo que se vuelca hacia su propia persona, ignora a los demás y se autoengaña, asegurándose a sí mismo que no se relaciona con los demás porque le da miedo. Sin embargo, es mentira. El tímido no se relaciona con los demás porque se siente mucho mejor que los otros y se pone por encima de ellos. Por esto los ignora y descalifica. Esta es la verdadera razón de la timidez, agresividad reprimida. Lo tercero que pondremos en descubierto es que el tímido siempre es autoindulgente, es decir, simulador, cómodo y flojo. No existe ningún tímido que sea verdaderamente activo. Son siempre pasivos porque utilizan la disculpa de la timidez para alegar que no hacen cosas porque no se atreven, y sacar así ventajas de su timidez. Muchas ventajas puede sacar un tipo con una timidez que le permite apartarse de la vida, como una excusa para no enfrentar los problemas vitales. Esto no es otra cosa que una forma sutil de cobardía moral. Por supuesto que, para ser tímido,
Se necesita de alguien que lo mantenga o tener un ingreso que le permita subsistir, aunque sea a medias. Porque jamás ha existido un tímido cuando se está muriendo de hambre. En el mismo momento en que el sujeto comienza a morirse de hambre, deja de inmediato de ser tímido. Como punto cuarto, diremos que el tímido siempre es vergonzoso. Le daría vergüenza, por ejemplo, vender helados en la calle o salir a vender seguros. Esta vergüenza emana del narcisismo, que lo ubica en un nivel muy alto con respecto a los demás. Un narciso no va a hacer nada que esté por debajo de la imagen que él se ha forjado con respecto a sí mismo. Finalmente, diremos que el tímido nunca se muestra. Siempre está negando hechos de su vida y tendiendo una cortina de humo para ocultar todo lo que pueda significar aparecer en una posición desmejorada o inferior ante la gente. Para destruir esta celda, el sujeto tiene que vencer para siempre su timidez, lo cual es enteramente posible aplicando la siguiente técnica hermética: tomar conciencia de qué es la timidez. El tímido debe aprender a tomar conciencia profundamente de qué es la timidez y de cómo es un tímido, basándose en el análisis anterior. Es narcisista, agresivo, autoindulgente, vergonzoso y no se muestra. Debe aprender a hacer el ridículo deliberadamente. El tímido le tiene pánico a hacer el ridículo y por eso inventa cosas y miente para salvar su imagen, empujado por su narcisismo, vanidad y orgullo. Cada cual debe inventar las situaciones que más le cuesten, en las cuales hacer el ridículo deliberadamente hasta romper la timidez para siempre, consiguiendo que no le vuelva a dar vergüenza. Debe razonar que hacer el ridículo no tiene mayor importancia y aprender a ser rechazado sin que esto lo afecte. ¿Qué le puede pasar a alguien después de hacer el ridículo? Nada, absolutamente nada. Va a volver a su casa, va a comer lo mismo, va a dormir igual que siempre, no lo va a atacar ningún virus, no le va a dar un ataque al corazón, no le va a disminuir su capacidad cerebral, no va a perder su dinero, no le va a pasar nada. Entonces, ¿dónde está lo terrible de hacer el ridículo? ¿A qué le tiene tanto pánico? El problema reside en la herida a su narcisismo, no en otra cosa. Por este motivo, el tímido, paradójicamente, siempre es un tipo que se plantea a sí mismo exigencias demasiado elevadas. No se conforma con ser uno más del montón, sino que quiere ser siempre el héroe en todo, y se plantea tales exigencias que, cuando llega el momento de enfrentarse a la gente, sabe perfectamente que no va a poder cumplir, y le da pánico de que lo descubran como verdaderamente es. 3. El tímido debe aprender a mostrarse, prescindiendo de la opinión ajena, es decir, venciendo la consideración interna. Por ejemplo, si un día se le ocurre salir a la calle vestido de forma estrafalaria, no debe importarle en lo más mínimo la opinión de nadie. Podría pensarse que esto le va a producir muchos problemas, pero es todo lo contrario, ya que al final sentirá un gran alivio, porque el tímido lleva un peso muy grande sobre sus hombros, producto de la buena imagen que pretende dar a todo el mundo. Los tímidos generalmente son muy correctos, muy caballeros en todo, encuadrados rígidamente en las pautas sociales. No se desmiden fácilmente por nada. ¿Por qué? Porque esta es la forma que usan para no mostrarse y evitar así cometer una equivocación que conlleve el riesgo de una crítica y de verse finalmente obligados a mostrarse tal como son. El tímido trata de evitar a toda costa el mostrarse, porque está empeñado en dar y mantener una buena imagen de sí mismo hasta las últimas consecuencias. Por este motivo, debe aprender gradualmente a exteriorizar sus pensamientos y emociones, venciendo el temor de ser inoportuno, de caer mal, de decir tonterías y del monstruo terrible que representa para él la opinión ajena. 4. El tímido debe aprender a fallar.
debe comprender la sabiduría contenida en esta máxima popular. Errar es humano, ya que una de las principales características que nos identifican como seres humanos es la de equivocarse, de fallar, de cometer errores. El tímido debe tener muy en cuenta que el fracaso es normal y que no destruye a nadie, a no ser que uno se deje destruir. Sin embargo, el tímido se siente avergonzado de mostrar en un momento dado sus debilidades como ser humano. Es que el tímido no quiere tener debilidades y pretende aparecer como un superhombre que no puede fallar. Y como no puede fallar, no participa en la vida y se mantiene apartado. El tímido debe aprender a aceptarse a sí mismo como un sujeto falible, como una persona normal que puede fallar cualquier cantidad de veces, ya que lo importante no reside en la cantidad de veces que pudiera fallar, sino en la lección que logre extraer de ese fracaso y la forma en que maneje la situación que la maestra vida puso en su camino. No debe darle mayor importancia al hecho de fallar en algo, sino considerar esto como una cosa absolutamente normal, puesto que todo el mundo falla en algún instante. El ser humano es falible, él es un ser humano, por lo tanto, ¿por qué no podría fallar? 5. El tímido debe aprender a ser mentalmente activo. Existen sujetos de mente pasiva o negativa en el sentido de que son muy sugestionables y creen fácilmente lo que otra persona les inculca. El tímido es siempre una persona muy sugestionable, porque su mente carece de poder para rechazar las sugestiones, ya que no participa de la vida y deja que los demás actúen y hagan cosas, permaneciendo él aparte. Lógicamente, como espectador de lo que sucede, no puede desarrollar fuerzas, las cuales solo aparecen cuando se experimenta la vida en toda su plenitud. Como el tímido es mentalmente pasivo, acepta de inmediato el no. Le dicen que no, y punto final. La persona de mente activa jamás acepta que le digan que no. Exteriormente y de palabra podrá verse obligado a aceptar un no, pero a nivel interno, mentalmente hablando, sabe que aquello es una aceptación provisoria que usará como punto de partida para luchar, para poner en juego su conocimiento hermético y dar vuelta finalmente a aquella situación en su propio beneficio. 6. El tímido debe aprender a hablar y a comunicarse. La timidez está muy relacionada con la expresión oral y esta con la comunicación. El tímido debe aprender a comunicarse, puesto que el éxito en la vida material solamente puede obtenerse a través de los demás. El éxito no se basa en uno mismo, sino en los demás. ¿Por qué el éxito de un Michael Jackson? Por los demás, porque mucha gente aprueba su estilo y condiciones artísticas. Si en algún momento la opinión pública cambiara y desaprobara su estilo, dejaría de inmediato de tener éxito. Mientras Michael sea capaz de comunicarse con la gente y transmitirles su estilo, va a tener éxito. Si alguien quiere ganar dinero, debe pensar, ¿quién tiene el dinero? La gente. Entonces necesita el dinero de los demás. ¿Cómo podría llegar a tener el dinero de los demás si no es capaz de ir hacia la gente y comunicarse con ésta? La comunicación se realiza a través de la palabra hablada, y por este motivo el tímido tiene que aprender a hablar. Generalmente los tímidos hablan en voz baja. Es raro que alguno lo haga en voz alta, a no ser que hablen estrepitosamente, casi gritando, como una forma más de ocultar su timidez. El tímido debe aprender a hablar en voz alta, sin gritar, en un tono adecuado, pronunciando correctamente, hilvanando cada frase con absoluta claridad y modulando cada palabra sin prisa ni nerviosismo alguno. Debemos hacer notar que esta indicación constituye una cura milagrosa para la timidez. Basta que un tímido aprenda a hablar, a sacar la voz como corresponde, a hablar fuerte y a expresarse correctamente para que de inmediato deje de ser tímido.
7. Debe hacer, por último, una meditación diaria sobre el problema de la timidez. Consiste en leer y profundizar el mensaje que se oculta en la exposición de esta celda de tortura, hasta encontrar en sí mismo cada una de las conductas erróneas que hemos analizado, descubriendo cómo se manifiestan su narcisismo, su agresividad, su autoindulgencia, etc. A continuación, es necesario hacer una lista de todas las cosas buenas de la vida que se pierde por el hecho de ser tímido, es decir, de todas las cosas que podría conseguir si lograra ahora mismo dejar de ser tímido para siempre. Celda número 12. Los celos de pareja. Los celos representan una forma de posesión egoísta que tienen por origen un temor obsesivo de que la pareja pueda preferir a otro. Son el producto de una tensión magnética anormal entre los dos polos, representados por el hombre y la mujer, y un miedo subconsciente a la indiferencia total. Esta celda es el lugar psicológico más conflictivo y peligroso del mundo interno, puesto que el vampiro que allí existe es el causante de una monstruosa cantidad de suicidios y crímenes pasionales en todo el mundo. Para destruir esta celda, el sujeto tiene que superar los celos, lo cual es enteramente posible al hacer consciente el problema, las conductas erróneas que trae aparejado y cómo es y actúa un celoso. En este análisis diremos, primeramente, que el celoso es siempre un perturbado mental y un pervertido sexual que lleva una existencia aparentemente normal y que, en su trastorno, tiende a amplificar o malinterpretar en su imaginación diversas actitudes o situaciones con su pareja. Podríamos calificar al celoso como un masturbador mental, que utiliza la imaginación y las emociones para procurarse placer de un modo desviado a través de imaginar diversos cuadros entre su pareja y el rival, situaciones ficticias que le producen simultáneamente dolor por sentirse engañado y excitación al contemplar en sus fantasías los cuadros eróticos que imagina. El celoso es un masoquista que se procura placer uniendo la excitación al dolor, y esto es una perversión sexual. Lo segundo que pondremos en descubierto es que el celoso es siempre narcisista. Se cree el centro del universo y piensa que el mundo, la gente y, en especial, su pareja, solo existen para servirlo. El narcisismo es una conducta infantil que representa una fijación en las primeras etapas de desarrollo del niño. Se origina cuando el infante observa que la única realidad es la de su propio cuerpo, pensamientos y necesidades, ya que aún no siente el yo independiente del tú, y no logra percibir que el mundo exterior existe en forma objetiva, sino que está moldeado de acuerdo con sus propios procesos interiores. Para el narciso, la pareja representa solo un sirviente ideal, cuya servidumbre no se manifiesta solamente en lo físico, sino también en lo imaginativo, en lo emocional y en lo sexual. Lo tercero que pondremos en descubierto es que el celoso es un individuo absolutamente inseguro de sí mismo, por carecer de confianza acerca de sus propios méritos, lo que lo lleva a temer en forma obsesiva que su pareja pueda preferir a otro. Esta inseguridad se debe a que el celoso generalmente es tímido, y esta timidez lo lleva a vivir angustiado ante rivales imaginarios o reales, con los cuales pudiera ser engañado. En el punto cuarto, diremos que el celoso siempre es un envidioso. La envidia es compañera de los celos, puesto que, al sentir celos de un rival, real o imaginario, lo que hace en realidad es envidiar enconadamente lo que esa persona ha conseguido o podría llegar a tener. Como punto quinto, diremos que el celoso se excita sexualmente en forma antinatural, como producto de una perversión de la fuerza de la libido. La libido es la energía,
el poder y la fuerza creadora de la vida, que, implantada en el ser humano a la manera de un programa, obra impulsada por su propia fuerza directiva, rebasando el control voluntario. El sexo, lo erótico, la excitación sexual y los órganos generadores representan solamente una pequeña porción de la libido. En forma natural, el sexo recibe una energía sutil que fluye desde la imaginación y lo emocional, de la cual se alimenta. Cuando se produce un ataque de celos, se revierte la trayectoria natural de esta energía, la cual comienza a fluir ahora desde el sexo hacia la imaginación y lo emocional. Una energía de vibración mucho más densa que provoca un verdadero cortocircuito al excitar a la persona en forma pervertida. Esto constituye una especie de masturbación mental, con gran desprendimiento de energía psíquica, de la cual se alimenta el vampiro que vive en esta celda. En el punto sexto, diremos que el celoso es una persona destructiva, porque los celos siempre son destructivos. El sujeto celoso nunca piensa en crear algo nuevo para remediar la situación, como lo haría un amante no celoso, ya que en el corazón de un celoso solo hay cabida para la venganza, el odio, el suicidio y el crimen. Nada de esto corresponde a quien asegura amar verdaderamente. Cuando existe verdadero amor, lo único que se pretende es evitar problemas y congojas a la persona amada, tratando de hacerla feliz por todos los medios posibles. Los celos destruyen siempre la relación de pareja en forma irreparable, y no son una prueba de amor, como lo dice el programa del Homo sapiens. Son exclusivamente producto del egoísmo y del infantilismo, que matan, como un sutil veneno, la comunicación, el equilibrio, la unidad y el amor de la pareja. En el punto séptimo, diremos que para vencer los celos es necesario ser consciente de la tensión magnética anormal entre los dos polos, representados por el hombre y la mujer. Es necesario evitar la polarización, la pérdida de la atracción magnética o la vitalidad amorosa en la pareja, manteniendo una adecuada tensión magnética entre ambos amantes, lo cual se consigue siguiendo estas indicaciones. A. Evitar el abuso en las relaciones sexuales, las cuales deben ser racionalmente dosificadas de común acuerdo. B. No caer en la monotonía, el hábito, la obligación ni la mecanicidad en el acto sexual. Este debe realizarse conscientemente y como corolario siempre de una profunda atracción amorosa, pensando siempre que es la culminación material de un proceso emocional y espiritual muy profundo a nivel de mundos internos. C. Evitar el machismo. El machismo es el orgullo masculino, o vanidad de hombre, producido por una sensación de superioridad sobre la mujer. Se basa en la creencia arcaica de que la mujer debería obedecer y reverenciar al hombre, y que su papel estaría limitado a ser un objeto sexual destinado a la satisfacción de éste. Destruir el machismo significa comprender profundamente que la mujer tiene iguales derechos que el hombre en todo sentido, y por lo tanto sus actuaciones no pueden ser medidas con una vara distinta a la de los varones, como generalmente se hace. D. Evitar la pérdida de la individualidad psicológica de los amantes. Esto significa que se debe evitar a toda costa la fusión de ambos mundos internos, los cuales pueden unirse, juntarse, pero jamás fundirse uno en otro, perdiendo la individualidad. Cada amante debe respetar el mundo interno de su compañero, donde viven sus pensamientos, sentimientos, deseos, defectos, gustos, metas, etc. Es decir, debe respetar al compañero tal cual éste es, sin tratar de convencerlo o arrastrarlo a la fuerza a pensar, sentir, desear o actuar como él mismo lo hace. En el punto octavo y último, diremos que para vencer los celos es necesario aprender a tener fe y a confiar plenamente en la pareja. Este es el punto más importante, ya que, por sí solo,
destruye de inmediato los celos para siempre. Aprender a tener fe significa aprender a amar, y el verdadero amor solo aparece como resultado de una profunda y real comunicación entre la pareja. Si existe verdadera comunicación, hay amor. Si no hay comunicación, solo se está jugando al amor, y los celos pueden así aparecer en cualquier instante. Llegar a comunicarse realmente consiste en abrir gradualmente el mundo interno, mostrando los problemas, los conflictos, las metas y los más profundos sentimientos, pensamientos y deseos, para ir estableciendo, a través de sucesivas conversaciones, una relación franca y abierta, en la cual no se tema mostrarse y confiar plenamente en el compañero. Comprensión, armonía, continuidad, flexibilidad, tolerancia, franqueza y respeto mutuo son los pilares fundamentales de una profunda comunicación de pareja, requisito único para lograr el verdadero amor, de donde nace la fe en la persona amada, fe que, por sí sola, es capaz de destruir los celos para siempre. Celda número 13. El pesimismo. Esta es la celda de los que pierden fácilmente la esperanza en un mañana mejor y se dejan abatir por cualquier dificultad. Sin embargo, no debe pensarse jamás que son los pesimistas los que tienen la verdad. Esas personas prefieren vivir en la niebla del escepticismo, sufriendo en esta celda, a exponerse a sufrir un desengaño. Además, en cuanto nos decimos que ya no hay esperanzas, nos atamos de manos. No hay mayor excusa para abandonar la acción y entregarse al negativismo. Todo hermetista tiene la responsabilidad de pensar siempre positivamente, ya que el pensamiento es creativo, es decir, tiende a convertirse en hechos reales. De este modo, los pensamientos habituales que la persona tenga pueden construirle un futuro positivo o negativo, hacerle enfermar o estar sano, fracasar o triunfar. Nada existe más destructivo y perjudicial que la preocupación pesimista, ya que, de acuerdo con la ley hermética que dice que lo similar atrae lo similar, si alguien piensa negativamente en el fracaso, el dolor y la enfermedad, por ejemplo, atraerá inevitablemente hacia sí aquello en lo cual está pensando. Es requisito básico para solucionar cualquier problema en la vida, lograr huir de esta celda del pesimismo y pensar positivamente pase lo que pase. No se trata en ningún caso de ignorar los problemas o de negarlos, ya que eso sería absurdo, sino de enfrentarlos positivamente, enfocándolos de otra manera. ¿Cómo enfocar un problema para no caer en la destructiva preocupación pesimista? Haremos un pequeño análisis a continuación, a fin de puntualizar exactamente una técnica de actuación hermética ante un problema. 1. Al enfrentar un problema, es necesario escribir exactamente en qué consiste. Muchas veces, lo que se creía que era el problema no era el problema básico. Algunas veces, ni siquiera era ese el problema, era otro, y en más de alguna oportunidad ha resultado que no existía problema alguno. Al escribir el problema, es muy importante restarle importancia conscientemente, sacando el contenido emocional de más, puesto que los problemas son siempre del tamaño en que uno los ve. 2. A continuación, es necesario imaginar y escribir maneras alternativas de resolver el problema. No censure ni rechace ninguna idea. Por el contrario, fantasee cuanto quiera, tratando de descubrir el máximo de posibilidades, aunque algunas le parezcan ridículas. 3. Luego evalúe con optimismo, pero basado en hechos reales y en su imaginación creativa, las posibilidades de éxito de cada alternativa. Descarte las que no crea posibles. 4. A continuación, proceda a investigar qué es lo peor que podría pasar con respecto a ese problema. Cada dificultad, cada problema que nos vemos obligados a enfrentar en la vida,
presenta siempre una posibilidad negativa de infortunio total, es decir, una posibilidad de perderlo todo y fracasar rotundamente. 5. Una vez que ha puntualizado claramente ante sí mismo qué es lo peor que pudiera suceder, proceda a aceptar aquello. Es decir, imaginativamente y mentalmente, debe aceptarse que esto pudiera ocurrir desde lo más profundo de sí mismo. Por ejemplo, si una persona está enfrentada a un problema económico y ha establecido que lo peor que pudiera sucederle es perderlo todo y tener que mendigar, debe aceptar esta posibilidad con toda entereza, ya que, si llegara a pasar, no sería otra cosa que la manifestación del gran argumento que Dios le escribió. Si una persona acepta realmente que algo pueda suceder, deja de inmediato de tener miedo, y como no teme que aquello pudiera pasar, deja de preocuparse negativamente. La preocupación pesimista aparece solamente cuando se tiene miedo de que algo pueda ocurrirnos. 6. Una vez que aceptó lo peor que pudiera suceder y desapareció el miedo y la preocupación pesimista, está usted en óptimas condiciones para luchar con todo su poder magnético a fin de tratar de mejorar aquello, y con toda seguridad podrá cambiar cualquier cosa, por el sencillo motivo de que ahora ya no tiene miedo ni está gastando su poder en la celda del pesimismo. Una vez que el estudiante se hace consciente de estas celdas de tortura que existen en su mundo interno, llega el instante de entablar una lucha sin cuartel consigo mismo para llegar a ser consciente y dominar hasta la última de sus vibraciones, tema que profundizaremos debidamente en la siguiente clave: el dominio de sí mismo.